Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Qué bueno, estamos juntos y bueno, tanto Jonathan como yo nos sentimos privilegiados de poder compartir con usted. Sabe que en todo este tiempo lo que intentamos es compartir lo que Dios nos enseñó de una manera muy práctica y llevarlo aquí a la mesa. Por eso le llamamos al programa Teología sobre la Mesa Cuadrada. Y hoy queremos dar un desafío para que ore por nosotros. Así que tome un lápiz y un papel, anote Jonathan, Raúl y algunos motivos que les vamos a dar. ¿Le parece? De la misma manera nos gustaría que usted, por medio del WhatsApp 60 48 24 95, pueda enviarnos un motivo de oración. Sería un privilegio interceder unos por otros. Vamos a contarles lo que queremos hacer. Hace 4 años comencé a trabajar en la zona de Pavas, en San José, Costa Rica, y empecé a tener una visión diferente de la problemática que vive nuestro país. En Costa Rica hay mucha droga, y no solamente adicción a la marihuana, a la cocaína, sino a diferentes tipos de adicciones. Tengo la convicción de que la Iglesia necesita, sí o sí, presencia en la sociedad costarricense. Porque salimos, predicamos el Evangelio y está bien, y el Evangelio hace cambio en la vida de las personas, por supuesto que sí, y es eso lo que queremos hacer. Queremos tomar una persona que está en adicción y enseñarle lo que la Biblia dice: el justo vive por fe. Por consecuencia, tenemos que predicar el Evangelio, esperar que la persona entienda el Evangelio. Cuando la persona es salva, guiarle por el camino para que empiece a conocer al Salvador y sin ningún tipo de medicamento, confiando en la gracia de Dios, caminando en fe, ver lo que dice la Biblia: el que conoce la verdad le hace libre. Con esto, Jonathan le va a explicar un poquito ahora cómo va a ser el proyecto y qué estamos necesitando. No tenemos otro recurso que depender absolutamente de Dios, pero también compartirlo con usted para que sea parte, orando y, por qué no, ofrendando, ya que necesitamos muchas cosas. Jonathan, ¿le compartís un poco? Bueno, entre manos tenemos un proyecto, es un centro de evangelismo y discipulado, y nuestro objetivo es ayudar a personas con diferentes tipos de adicciones, ya sean como las drogas mencionadas, marihuana, cocaína, etc. Pero no solo esto, también en programas anteriores, cuando hablamos un poco y vimos los testimonios de los hermanos de los Estados Unidos, veíamos también que hoy es muy común el uso de medicamentos, más alcohol y etc. Entonces, cualquier tipo de estas adicciones, incluso puede ser pornografía también. Tenemos entre manos un proyecto con una duración de 12 meses. 12 meses en los cuales las personas que ingresan al programa lo van a hacer voluntariamente. Previamente vamos a hacer una entrevista, etcétera, con la persona, pero voluntariamente va a ingresar al programa y durante 12 meses va a estar completamente expuesto a la palabra de Dios. Por lo tanto, no estamos ofreciendo un programa médico, ni en donde vamos a dar medicamentos que suprimen emociones, etcétera, o cosas de este tipo. Tampoco es un programa psicológico, sino que es un programa meramente bíblico. Somos cristianos, de hecho, tenemos que vivir a Cristo, ¿no? Porque creemos que obviamente hay poder en la palabra de Dios, hay poder en Jesús, y Él, cuando una persona, ¿verdad?, entrega su vida y entiende ahora sí quién es, y entiende lo que Jesús hizo por esta persona, todas estas adicciones pueden quedar atrás de la mano de Jesús. Bien, es cierto, no va a ser un proceso largo, va a ser un proceso ahí poco a poco, pero ese es el proyecto que queremos iniciar. Queremos iniciarlo, de hecho, ya ahora estamos cerca, sí, en noviembre. Nuestra visión y nuestro sueño es comenzar aproximadamente de $1000 en la casa que necesitamos alquilar. ¿Por qué? Porque ahí van a vivir muchachos de 18 años en adelante, mayores de edad, donde van a tener que desayunar, almorzar, cenar. Durante todo el día van a tener actividades
bíblicas y también actividades no bíblicas, como por ejemplo enseñarle un oficio, pero necesitamos alquilar la casa, necesitamos amueblar la casa. Entonces usted me dice, yo tengo en mi casa una refrigeradora que no uso, bienvenido. Una olla arrocera, bienvenido. ¿Por qué? Porque si usted conoce o ha investigado un poco el Ministerio Capacitando a los Santos, nuestro único recurso es Dios. Y tenemos un grupo de personas que nos apoyan económicamente para poder hacer el ministerio que hacemos. Por eso que le estamos compartiendo esto. He visto en todos estos años personas ser libres de la droga. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Bíblico y el hombre que dirige el Instituto Bíblico había sido libre de las drogas. ¿Cuál es nuestra segunda meta? Una vez que haya personas recuperadas, enseñarles Biblia de tal manera que puedan amar al Señor y servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a ser discípulos. Vamos a empezar con una casa por ahora de hombres, porque también necesitamos equipo de trabajo, gente que nos apoye. Pero nuestro objetivo es tener una casa de hombres, otra casa para mujeres, y no nos vamos a limitar solamente a Pavas, vamos a ir a todo lugar en Costa Rica donde haga falta cuando tengamos el equipo necesario. Así que necesitamos contar con usted. En primer lugar, ore por Jonathan, que va a estar llevando casi toda la carga de la casa. Tenemos un grupo de personas que ya nos van a ayudar, y ore por la situación económica y sobre todo ore para que Dios sea el que envíe a las personas. ¿Te acordás, Jonathan, cuando en Corintios dice que lo vil y menospreciado escogió Dios? Bueno, ese es el tipo de personas que queremos alcanzar para Cristo. Nuestra meta es que sean salvos y luego que sean conformes a la imagen de Jesucristo. Porque pienso en el libro de los Hechos y hubo un grupo de personas que trastornaron el mundo entero con el Evangelio. Usted y yo podemos trastornar Costa Rica. ¿Cómo? Orando, siendo parte de nuestro equipo a través de un mensaje, a través de alentarnos, viniendo a servir con nosotros, ofrendando. Su ofrenda va a ser muy importante y realmente es el privilegio que Dios le da a usted de poder ser parte. Sí, dentro de pocos días vamos también a habilitar una página de Facebook donde vamos a tener más información del proyecto, a qué número puede contactarnos. ¿Por qué? Tal vez usted conoce también una persona que de verdad quiere salir de esta prisión que se llama drogas, de esta prisión que se llama adicciones, y tal vez usted sabe quién se quiera acercar y ser parte del programa. Entonces, nuevamente le repetimos, ore mucho, ore por nosotros, por el equipo, ore por las personas que Dios sea el que las envíe, como bien decía el pastor Raúl, y ahí tiene ese gran reto para nosotros. Para mí fue toda una lucha. ¿Por qué? Porque ya no soy un niño, ya tengo 56 años y Dios empezó a colocar una carga por personas que yo nunca pensé. Ahora, estábamos hablando todos estos días de la justificación y he encontrado personas que ya conocen a Jesús como Salvador y caen en drogas. ¿Sabe por qué? Porque nunca entendieron lo que fue justificación y pasaron a vivir una vida religiosa, aburrida, rutinaria y se desviaron del Evangelio. Entonces, ayúdenos a alcanzar a este pueblo con el Evangelio de Jesucristo y ore para que, como estamos enseñándole a usted, podamos en todo momento saber que dependemos de Dios y no de nosotros. Por eso es que el centro de nuestra vida tiene que ser el Evangelio de Jesucristo y decir, con Cristo estoy crucificado porque fui justificado por la fe y lo comparto con otros. Entonces, si desea ayudarnos, comuníquese con nosotros, 6048-2495. Personas que estén dispuestas a ayudar, personas que usted conozca que estén con la problemática de la droga, personas que tal vez están pasando una depresión. Queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer. Ore por nosotros y vamos a orar por usted muy, pero muy agradecidos. Ahora sí vamos a continuar con el tema que veníamos compartiendo y me gustaría como introducción compartir otra frase que me compartieron, que tengo por acá, que tiene mucho que ver con este tema de la centricidad del Evangelio y el crecimiento espiritual. Mira lo que dice Pastor Raúl, dice, los cristianos piensan que somos salvos por el Evangelio, pero que después crecemos aplicando los principios bíblicos a cada área de la vida. Pero no solo somos salvos por el Evangelio, crecemos también aplicando el Evangelio en cada área de la vida. Una forma
De una forma práctica. Una forma práctica. Ese es el tema, que a veces, sí, yo ya soy salvo y después ¿qué tengo que hacer? Y empiezo a tratar de poner cargas. No, ¿por qué? Porque el centro tiene que ser el Evangelio. Y es justamente las preguntas que hicimos en el programa anterior, que volviendo al libro de Gálatas, capítulo 3, el apóstol confronta, versículo 2 al 5. ¿Lo podés leer, Jonathan? Gálatas 3, 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos al apóstol Pablo otra vez confrontando y utilizando la palabra por. ¿Por medio de quién? Para explicar cómo fue que fuimos salvos. Y fuimos salvos por fe, fuimos salvos por la gracia de Dios. Cristo nos limpia con su sangre, con Cristo somos crucificados. Y es algo que en la teoría lo sabemos, pero es momento de vivirlo. Nosotros que nos dedicamos directamente al ministerio, corremos el riesgo, como corre usted, mi querido hermano, si está en el ministerio, de poder hacer el ministerio a su manera. Pero no deje de mirar la cruz, porque en ella fueron pagados sus pecados. Y no deje de mirar la tumba vacía, porque por ella tenemos vida eterna. Pero si usted mira un poquito, la pregunta que hicimos anteriormente, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por obras o por fe? ¿Por ley o por fe? ¿Y saben que hay muchos cristianos hoy viviendo por ley? Y la ley es buena porque la ley me lleva al conocimiento del pecado, pero como no puedo cumplirla, trae frustración. ¿Nunca le pasó? A vos, Jonathan, ¿nunca te pasó que te comprometiste? A partir de ahora voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y después no cumplís y te frustrás porque trataste de depender de vos mismo para poder fabricar vida cristiana, cuando en realidad la santificación y la vida cristiana es una obra de Dios y es una relación personal. Tenemos, si no me equivoco, 6 o 7 años de conocernos con Jonathan. Y sabemos perfectamente que nuestra amistad está basada en Cristo, pero el pasar tiempo juntos hizo que podamos adaptarnos uno al otro y poder conocernos. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo usted fue salvo? En otras palabras, ¿cómo fue que empezó su vida cristiana? Si fue por fe, ¿qué pasó que ya no está viviendo por fe? ¿Qué pasó que ya no está disfrutando la gracia? Porque no podemos perfeccionarnos nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo. De hecho, ahí está uno de los contrastes que Pablo hace ahí. Se está preguntando, bueno, ¿ustedes fueron salvos por obras o por fe? Si lo queremos decir más simple. Sí, y muchas veces somos salvos por fe y queremos vivir por obras. Ahora, si pensamos la última pregunta cuidadosamente, la Biblia enseña claramente que en nuestra obediencia experimentamos las bendiciones de Dios y no al revés. Porque muchas veces se enseña, Dios te va a bendecir de acuerdo a como tu obediencia. No, cuando yo estoy en obediencia experimento las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Pensando en eso, entonces vivo la vida cristiana, no tratando de agradarle porque ya le agrado. Ahora, note un poquito el contraste de lo que Pablo está haciendo. Contrasta la obediencia con la fe y dice que es a través de la fe y no de las obras que podemos ser salvos. Ahora, ¿qué fe? La fe en el autor de la fe, la fe en el consumador de la fe, la fe en la persona de Cristo. No fuimos salvos por nuestra obediencia, sino por la gracia de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, porque empezamos a ser salvos por gracia y tenemos que vivir por gracia, ¿no es cierto? Así es. Y ves todos los días, ahora que tenés más trato con gente, cristianos, que solamente se disfrazan un domingo de cristianos y luchan la vida cristiana, porque perdieron el centro, y el centro siempre tiene que ser Cristo. Más aún no solo es la fe porque somos justificados, sino que la fe también dice que somos santificados. Fíjese conmigo, 1 Corintios, capítulo 1, porque es completo. La fe me justifica, la fe me santifica. Versículo 30,
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, la santificación es un tema tan maltratado porque perdimos de vista el objetivo principal, pero la santificación es la obra de Dios en la vida nuestra y también es por fe. Crecemos por la fe en el Evangelio y cuando aceptamos algún logro es por lo que Cristo hizo a través nuestro, no por lo que nosotros hacemos. Por eso hay frases que no me gustan. No me gusta, por ejemplo, vamos a salir a ganar almas. No, la salvación es de Dios. ¿Se acuerda que se lo mencioné en varios programas? Todo lo que hacemos es Dios. Así que nuestra justificación y nuestra justificación juntas nos llevan a algo, a vivir por fe. Si miramos un poco a la historia de la iglesia, los cristianos vivían bien y en un momento se acostumbraron a la religión. Y en el año 1500 más o menos tuvieron que volver a redescubrir, y ahí es donde se arma la reforma protestante, que en realidad es lo que siempre predicó Pablo, la justificación por medio de la fe. Jonathan, mira, o escucha, confiar en nuestros propios recursos es probablemente la mejor descripción práctica de la incredulidad. ¿Te suena familiar? ¿Lo ves? Confiar en nuestros propios recursos es una descripción práctica de la incredulidad. ¿Por qué pensás que puede ser así? ¿O qué te hace pensar esa frase? Que estoy pensando confiando en mí mismo y no estoy poniendo la fe en Jesús. El yo puedo, yo hago, el yo y eso, el orgullo. Y el orgullo es tan astuto. El orgullo es como el mal aliento. El que lo tiene a veces no se da cuenta, pero todo el que está al lado tuyo sabe que tenés mal aliento. El orgullo es muy astuto y te hace hacer que vos creas que podés. Por eso necesitamos una dependencia absoluta de Dios. Tenemos que aprender a dejar nuestros recursos y a vivir por fe. Cuando vamos a Filipenses 3, vemos, si podríamos decir, el currículum del apóstol Pablo, hablando de todo lo que él era. Y habla de su propia justicia. ¿Recordás? Filipenses 3, Pablo dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo y cuántas cosas eran ganancias, hasta que dice no teniendo mi propia justicia. Bueno, ¿saben cuánta gente hay que está buscando su propia justicia? Porque fue justificado por la fe pero nunca lo entendió. Entonces vive una vida de fracaso porque vive una vida sin fe. Y sin poner la fe en el autor de la fe, es confiar en mí mismo. Te cuento algo. Hace unos días hablando con un amigo me dice, necesito que me ayudes en esto. Le dije, bueno, habla con Dios, orá. Sí, pero ¿usted qué va a hacer? Orá. Estaba confiando más en mí que en Dios. Y a veces nos pasa eso. Bueno, voy a pedirle un favor a un amigo. ¿Por qué no puedo orar? ¿Qué nos pasó? Que dejamos de confiar en el hermoso recurso que tenemos de hablar con Dios. Tengo que aprender a aceptar la justificación, el perdón, la santificación, porque todo eso es la obra perfecta que Dios hace en nuestro favor. La necesidad que tengo de Dios. Totalmente. El día que yo deje de necesitar a Dios, paso a confiar en mis propios recursos. Entonces, abandonar toda la esperanza con respecto a nuestra propia justicia y asirnos a Cristo es la vida que da seguridad. ¿Por qué? Porque no pasa por mí, pasa por Dios. Yo estoy sorprendido en todos estos años como Dios, en su fidelidad, proveyó para todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, familiares, en un país que no conocíamos. Pero Dios es Dios. Y cada mañana no quiero dejar de hacer algo, levantarme y decir, Señor, todo lo que tenés y todo lo que suceda es absolutamente tu voluntad. Y gracias por eso. Ahora, tengo acá algo que quiero leer. Por favor, escuche. La fe es el abandono total de nuestros propios recursos. Porque vemos nuestra lamentable debilidad. Al sentir nuestra gran necesidad, la fe se aferra a Cristo y a todos sus beneficios que solo Él puede proveer para nosotros. Cuanto más crezcamos en la fe, más buscaremos unirnos a Cristo y buscar la vida y el poder que Él solo puede dar. ¿Cómo crecemos en la fe? ¿Cómo crece tu fe? ¿Cómo crece mi fe?
¿Orando? ¿Qué más? Porque hay gente que vive orando mucho tiempo y su fe nunca crece. No sé, leyendo la palabra de Dios, orando, es que no hay como una forma más, no es como una fórmula mágica, digamos, como que ya sabemos que Bueno, son las yo cosas que nos llevan a encontré la crecer. fórmula mágica en la segunda frase que vos dijiste, leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando empiezo a conocer a Dios, me empiezo a enamorar de Dios, porque le voy conociendo. Entonces, leo la Biblia y oro, porque van de la mano, y empiezo a conocer. Y de golpe empiezo a confiar. Y tengo momentos difíciles, y bueno, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tengo momentos difíciles donde, bueno, Señor, no tengo otra cosa que hacer, descanso en ti. Y cuando me abandono en los brazos del soberano Salvador y no puedo hacer otra cosa, es porque coloqué la fe en el autor de la fe. Entonces, la fe es el abandono total de nuestros propios recursos. No puedo hacer nada, Señor. Y entonces, hacelo. Qué bueno es que nos levantemos cada mañana y digamos, no puedo hacer nada. Mi lamentable debilidad... Es que nunca he podido hacer nada. Pero hay gente que cree que la obra de Dios depende de ellos. Tengo muchos compañeros que amo, que están en el ministerio frustrados, porque sus iglesias no crecen, porque las finanzas no funcionan. Es que no depende de ellos. La iglesia no va a crecer en número porque sí, y porque yo salga mucho a la calle. La iglesia va a crecer cuando tenga una vida empapada de oración y compartiendo el Evangelio y estudiando la Biblia. Qué bueno es que haya un buen estudio bíblico, pero el conocer la palabra de Dios me hace confiar. Y por eso todo esto pasa cuando el Evangelio deja de ser el centro, como bien nos estábamos apuntando en el tema, porque dije ahorita, es que nunca hemos podido hacer nada, dije. Y creo que cuando usted se empieza a meter en todas estas cosas, que tener dificultades con todo esto que hemos estado hablando, es porque a usted se le olvida justamente eso, cuál es el centro del Evangelio. Y usted piensa en su salvación, usted no podía hacer nada. Entonces, a partir de ese momento, si usted de verdad entiende eso y se lo predica a usted mismo cada día, y sabe que usted no pudo hacer nada, que Dios fue el que tuvo que hacer algo, que usted no podía justificarse a sí mismo, que Dios fue el que lo justificó, que Dios es el que lo sostiene, que Dios fue el que murió por usted, que Dios es el que produce en usted día con día esta santificación en usted. O sea, si usted entiende eso, usted va a poder descansar en quien tiene que descansar, y ahí es donde, como usted decía antes, ahí es donde usted se rinde, cuando usted entiende todo esto. Y es lo que Pablo dice en Filipenses: pero cuántas cosas eran para mí ganancias y las estimé como pérdidas por amor a Cristo, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe. Es la justicia de Dios la que me lleva a caminar. La justicia de Dios me salva, la justicia de Dios me santifica. Y la santidad, al ver la santidad de Dios, expone mi pecado a decir, no puedo fallarle. ¿Por qué? Porque soy santo, porque Él es santo y el santo está viviendo en mi vida. Cuando creo de todo corazón esta verdad, mi fe empieza a crecer y mi autodependencia no. Entonces tenemos que aprender a mirar a Cristo, tenemos que volver a la cruz. A veces nos olvidamos que ya nos estamos acostumbrando a vivir la vida cristiana, pero perdimos de vista la cruz. Yo les invito a hacer una leída y se van a dar cuenta que en todo momento la cruz está presente. ¿Por qué? Porque con Cristo fuimos crucificados, ya no vivimos nosotros. Es más, termina el versículo que estoy citando de memoria: lo que ahora vivo en esta fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No somos nosotros, es Él. Nuestro centro tiene que ser Cristo. ¿Podríamos llegar a recuperar adictos nosotros? No. Pero es lo que vamos a hacer. Y es lo que muchos dirían. Pero no somos nosotros. Es la palabra de Dios aplicada a la vida de cada persona. Es más, sabemos que mucha gente va a llegar sin Cristo. Y nuestra oración es
que sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad, pero no somos nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así es. Gracias por habernos escuchado, estamos confiando en que va a orar por nosotros, queremos orar por usted, le invitamos a compartir con mucha gente este proyecto y acuérdese que vivir la experiencia de la vida cristiana es excelente, por eso ponga el Evangelio como el centro en su ministerio. El ministerio es un estilo de vida. Nos vemos mañana, Jonathan. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.